me prepara para la cesárea, 34 semanas. Y se hace la cesárea respectiva. En toda cesárea, por cuestiones del médico que decide el embarazo, la incisión es mediana intraumbilical, o sea, debajo del ombligo. ¿Sí? Pero mío para que sea la mediana intraumbilical. En las enfermedades que deciden el embarazo, los reclamos. El resto de la incisión es transversa suprapúbica. Entonces, lo entra el doctor Velasco, que es otro ginecólogo, lo entra, hace el corte, ¿no? La pared abdominal, se entra la pared abdominal por el útero y encuentra sangre. Lleno de sangre estaba la cavidad abdominal. Y me hace llamar y me dice que hay sangre, hace una consulta al cirujano general. Bueno, hacen las cesáreas, saca el bebé y el cirujano entra, ¿no? Por eso se hace el interno, porque lo único que hace es ampliar para ver el hígado. No estaba sangrando el hígado había estallado. Ha sido, voy a decir, una muerte materna evitada. Primero porque ese interno, yo vivo en esto, porque hay mucha gente que se inventa la presión arterial. Así vivo en esto. O de repente no le decimos no monitoriza la presión arterial, ya pues como a veces espera 1 hora, 2 horas, etc. Y de repente nomás la paciente se hubiera chocado, ¿no? Porque estaba sangrando adentro. De repente no, ya está desmayada. Y nosotros recién correteando, a ver qué ha pasado, qué tiene, de dónde, cómo, etc. ¿no? Y mientras queremos alistar, se nos espera, bueno. Entonces, laureles para este interno. Y en segundo lugar, para la paciente. 21 años, la mayoría de pacientes así de esa naturaleza dicen, no, voy a hablar con mi esposo, voy a hablar con mi abuelita, voy a hablar con mi mamá. O sea, no acepta. Necesitamos espera 1 hora, 2 horas, 3 horas, digamos, de que por qué le van a hacer cesárea, que va a quedar mal, va a quedar inválida, etc. Y mientras tanto la paciente se hubiera chocado, estaba sangrando, o sea, el hígado estaba estallado. Entonces, estamos hablando de la enfermedad hipertensiva del embarazo y justo vamos a ver ese tema. En mi caso hay para hablar de esto. Ahorita en el hospital de León mucho, primera cosa muerte materna es esto. Ha desplazado a las hemorragias. Generalmente atomía uterina, hemorragia era la primera cosa de muerte materna, aunque es en la periferia, sigue siendo las hemorragias. Ahora hace 2 semanas murió en julio una señora de 36 años, noveno hijo, 36 años, noveno hijo, embarazo oculto, ha tenido su parte en su casa, y cuando ya lo iba a ver, lo traído, se estaba muerto. Por hemorragia, hecho retención placentaria, etc. Pero a nivel hospital ahorita, y con muchos hospitales, especialmente el Seguro Social, la enfermedad hipertensiva del embarazo es causa de muerte materna ahorita. Del caso de su paciente, que les he contado. De su paciente ha sido una muerte materna evitada. O sea, me sanó de todo. Desde que internito a quien se le dieron los laureles, porque ha sido honesto y he dicho, mira, o por lo menos ella sabe tomar la presión arterial. Porque hay mucha gente que se inventa o no le interesa, pues no toma, ¿no? O hubiera hecho cualquier presión, ¿entiendes? Y por otro lado, la paciente, ¿no? Ya. Y vean que la medicina no es matemáticas. Siempre piensan en la medicina es matemáticas. Cuando hay estos casos, pues digamos, en este caso, la presión 170, 110, rotura hepática, etc., hay cefalea intensa, en la mayoría de los casos. Hay dolor a nivel
del epigastro, porque comienza vamos a decir, a estirarse la cápsula de crisol, es lo que duele, ¿no? Pero si no te pasa no tenía nada, no. Y entramos y se encontró pues eso, ¿no? O sea, habíamos tenido una muerte materna evitada, porque si hubiera chocado, si hubiera muerto, imagínense una de 21 años, al día siguiente salimos en el periódico, se junta toda la familia, los vecinos, todo eso, suben al piso y no se mentiras. Claro, su hija entró viva, bien, y se dio muerto. ¿No? Entonces, nos salió pues, vamos a decir, no sé con qué pie nos hemos levantado este día, vamos a decir, porque todo ha sido, vamos a decir. Entonces vamos a hablar de ese tema, los trastornos hipertensivos del embarazo. Les voy a contar otro caso, también creo que ha sido un mes después de eso, una paciente más o menos que ingresa 10 para las 8 de la mañana, ¿sí? Una posición antálgica, o sea, un dolor, digamos, a nivel de epigastro, hipocondrio, doblándose, y se le evalúa y tenía un embarazo de 28 semanas, doblándose, quejándose de dolor, ¿no? Pero esta paciente debe tener el antecedente de litiasis vesicular, o sea, tenía cálculos. Pues como tenía ese antecedente, yo mira, eso está molestando, pues, un cálculo, un clavado, etc. Por eso es. Y como tenía un embarazo ya de 28 semanas, le dicen, háganle un trazado, un NST al bebé. Sería 8 de la mañana, bueno, es cambio de turno entre otros médicos, sale en otro grupo. Y le dicen a la que hace el monitoreo, es la obstetriz, pues hace el monitoreo. La van a recostar en una cama y tratan pues de encontrar el foco, digamos, para hacer el trazado, no los latidos. No encuentran. Y bueno, insiste, no encuentra. Entonces, vienen las obstetrices y dicen, mira, no encontramos el foco de los latidos, no encontramos. Pues vienen los que están pasando visita, viene el médico y evalúa, y efectivamente no había latidos, el bebé había muerto. Y encuentran líquido en la cavidad abdominal, líquido, y hacen una pasada por el hígado. El doctor justo estuvo el doctor Ángel Vilca, que tiene una especialidad de radiólogo, ecografista. Entonces él vio que había una masa en el hígado, entonces que inmediatamente la bajan paciente a hacer operaciones, de la medición, el hígado también estaba estallado. Aquí también, miren, los hijos, una muerte materna evitada. ¿Qué nos salvó ahí? Porque le íbamos a mandar a medicina para que le vea el problema del dolor, de la litiasis, le íbamos a mandar a medicina. En medicina, pues, hubiera tenido una camilla ahí, ¿no? Echada, ¿no? Tocándose la paciente, esperando.
y de repente nomás, como estaba sangrando, empezó a chocar y se hubiera muerto. O sea, ¿qué cosa nos salvó? ¿Nos salvó el monitoreo? Si no decíamos monitoreo, esa paciente se moría. Y encuentran que había dominado más o menos 1.500 a 2 litros de sangre. Pero en este caso ya con la paciente que estaba tomando. Por eso siempre, esto es una lección de vida, siempre les digo que cuando pasan esas cosas, siempre hay que hacer diferencial, porque no puede ser gestante, 28 semanas, dolor ahí, problema preeclampsia. Y de hecho, ella también preeclampsia. Entonces, esa paciente se nos hubiera muerto. Porque la mandamos a la medicina general, los pacientes están ahí horas esperando. Nadie hubiera ido, pues ya así como, ¿no? O de repente mientras examinaba, no sé, si hubiera chocado, nos salvó el money. Para que vean cuán trágico es la enfermedad hipertensiva del embarazo, especialmente la preeclampsia. Por eso en los controles prenatales es importante, ¿no? Control prenatal dice, ahí se hace un seguimiento de la presión arterial. Entonces va avisando, mire, esta presión está subiendo, etcétera, etcétera. ¿No? Mire el caso que les he relatado, los dos miran debutar por rotura hepática. Yo tengo 27 años más o menos especialista, ahora son recién en estos, vamos a decir, 3 últimos años estoy viendo roturas hepáticas. He visto como 4 roturas hepáticas. Esta cifra que estoy de la última ya puede ser escandaloso, tener un cuadro clínico, esa es la clínica, pues. No como de la niña que no sentía nada. ¿Sí? Como decimos, lo que nos llamamos hipertensión de embarazo es una complicación que causa más o menos el 35% de las muertes maternas, ¿no? Ha recibido diferentes denominaciones, como mencionamos, toxemia hidratídica, gestosis, hipertensión gestacional, etc. Por ser una entidad común, es decir, etiología es el compromiso multisistémico que presenta es considerado un problema de salud pública. ¿No? Lo que es importante es la muerte materna. Existe evidencia que es una entidad que compromete el endotelio. ¿Ya? Endotelio. Donde hay endotelio va a comprometer todos. Hay endotelio en oído, ojos, piel, en todo sitio. Entonces, esto es una enfermedad sistémica. Donde hay endotelio, ahí está el problema. Con alteraciones locales sistémicas que explican el cuadro clínico y sus complicaciones. Un estado hipertensivo se diagnostica cuando las cifras tensionales están por encima de 140, 90 niveles de mercurio después de las 20 semanas de gestación en una paciente previamente normotensa sin proteinuria. O sea, después de la semana 20 de gestación. Ahí hablamos, digamos, de un estado hipertensivo, hablamos de enfermedad hipertensiva del embarazo. Antes de las 20 semanas, ¿puede haber preeclampsia antes de las 20 semanas? Sí. ¿En qué caso? En la mola vertiforme. En el embarazo molar es una de las patologías en el cual va a haber preeclampsia antes de las 20 semanas. En el embarazo molar. ¿Sí? Como mencionamos, la hipertensión del embarazo es una entidad frecuente, una prevalencia en Estados Unidos entre un 6 y 12%, en el Reino Unido entre un 5 y 6%, ¿no? La preeclampsia se presenta entre un 5 y 8% de todos los embarazos en países desarrollados y el 10% en regiones en vías de desarrollo. Ocurre más en mujeres nulíparas, entre un 6 y 7%, frente a multípara, que es de 2 al 4%, y en mayor porcentaje en la raza negra que en la blanca. Y otra cosa importante también es frecuente en embarazos gemelares que va alrededor del 20%. Por eso el embarazo gemelar es de alto riesgo. Siempre pensamos en embarazo gemelar, nos puede hacer preeclampsia. 20% hacen preeclampsia en el embarazo gemelar, ¿no? Como hemos dicho, las muertes maternas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta casuística, dicen trastornos hipertensivos 19, acá en 2020 21% más o menos frente a la hemorragia 19.
O sea, está ocupando los primeros lugares de causa de muerte materna, vamos a decir, ¿no? Entonces, 10 a 15% a nivel del mundo de mortalidad materna, y en Estados Unidos, como dice la preeclampsia, es la tercera causa de mortalidad materna, presentándose 540 muertes maternas en el 2004, acompañada de embolismo y de hemorragia. En el Perú tiene una incidencia del 10 al 14% de los embarazos y una tasa de mortalidad de 42 por 100.000 nacidos vivos, y siendo la segunda causa de muerte materna. Y aunque ya es ahorita, digamos, primera causa de muerte materna en los hospitales, vamos a decir, ¿no? Entonces, definiciones, hablamos de preeclampsia, hipertensión crónica sobre preeclampsia sobreagregada, hipertensión gestacional. Preeclampsia, 140-90, toma en 2 ocasiones, al menos 4 horas, o puede haber presencia de proteinuria, o también puede haber trombocitopenia, insuficiencia renal, disfunción hepática, edema, pulmonar, cefalea, alteraciones visuales, etc. Esto ya son signos de gravedad, no sé decir así. Hipertensión crónica, una paciente que tiene una persona que es mayor o igual a 140-90, en 2 ocasiones con al menos 4 horas de interior, que puede persistir después de las 12 semanas postparto. Generalmente, si es una paciente de preeclampsia, después de las 12 semanas ya no hay, desaparece, vamos a decir. Pero hablamos de hipertensión crónica si esta persiste, vamos a decir. O en todo caso hay presiones altas antes de las 20 semanas, ¿no? Y crónica, con preeclampsia sobreagregada, esta paciente se puede agregar, digamos, la proteinuria, vamos a decir. Hipertensión gestacional, igual una persona de mayor de 140-90, tomadas también con 4 horas de intervalo, pero que no tiene nada. O sea, si tienes una paciente, por decir, con 140-90 y le hacemos todos sus análisis y sale todo negativo. No tiene nada, todo está normal, solamente la presión. Eso se llama hipertensión gestacional. O sea, la hipertensión gestacional es un diagnóstico de descarte. Hemos descartado que no haya alteraciones hepáticas, renales, hematológicas, etc. ¿En quiénes podemos tener preeclampsia? En las nulíparas, en los extremos de la edad materna, mayores de 35 años, preeclampsia, eclampsia en un embarazo anterior, ¿no? Embarazo múltiple, obesidad, historia familiar de preeclampsia, madre o hermana, limitado contacto con esperma, genética paterna, infecciones urinarias, etc. Y enfermedades médicas persistentes. Una paciente que tenga hipertensión por sí, puede ser preeclampsia, si tiene diabetes, si tiene síndrome del corto de los políticos, enfermedades autoinmunes, insuficiencia renal, infertilidad, todos estos pacientes también pueden hacer, digamos, preeclampsia. La fisiopatología, como dice, uno de los mecanismos principales de la patología de la preeclampsia es la insuficiente o deficiencia placentaria debido a una remodelación deficiente de la vasculatura materna y la perfusión del espacio intervenoso, ¿no? En un embarazo normal, el citotrofoblasto invade las arterias uterinas espirales. El citotrofoblasto va a invadir y la va a ensanchar, vamos a decir, ¿no? Va a reemplazar prácticamente el endotelio. ¿Quién? El citotrofoblasto, ¿no? Para que pase la transición. Sin embargo, la preeclampsia no. Sigue, digamos, el vaso delgado. Entonces, ahí es donde parte, vamos a decir, casi todo el problema, vamos a decir, de la preeclampsia. Como hemos dicho, hay factores de riesgo, hay infecciones, estrés, etcétera, que van a causar, como dice, invasión trombótica defectuosa en la vasculatura uterina, o sea, una presentación anormal. O sea, no solamente digamos una invasión trombótica defectuosa, sino mira, todos estos factores que pueden causar también esa deficiente o defectuosa invasión tromboplástica. Entonces, al haber una deficiente, vamos a decir, defectuosa invasión tromboplástica, va a haber una presentación anormal, nos va a llevar a una disfunción placentaria. Esto va a dar lugar a citoquinas proinflamatorias, cambios vasculares y metabólicos, isquemia placentaria, etc.
oxidativo, estrés del retículo endoplasmático, etc. Al final van a disminuir los factores, digamos, que tienen que ver con angiogénesis frente a los, van a aumentar, digamos, los anti-angiogénesis, vamos a decir, ¿no? Aquí van a estar los vasodilatadores y aquí están los vasoconstrictores. ¿Sí? Todo esto entonces a cosa lleva a una disfunción endotelial, va a llevar a una constituria y esto va a dar lugar pues, a manifestaciones clínicas del síndrome de la preeclampsia, ¿no? Va a haber, como he dicho, daño orgánico, sistémico, a nivel de la presión arterial, riñón, hígado, cerebro, placenta, feto, sangre, coagulación, etcétera, etcétera. O sea, donde hay endotelio, ahí va a haber la alteración. O sea, es un problema sistémico. Hay criterios diagnósticos, la presión, digamos, 140 se toma en 2 oportunidades, más proteinuria, ¿no? Proteinuria, ¿no? Y todos estos, disminución de plaquetas menos de 100.000, insuficiencia renal, la creatinina 1.1, las transaminas, digamos, aumentadas, etc. Estos ya son signos de gravedad, signos de gravedad, ¿no? También se usa las tiras reactivas, ¿no? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, que nos van a dar ciertos valores. ¿Sí? ¿Se puede hacer prevención de una preeclampsia? ¿No? Como se dice, no se puede hacer prevención en general, la mejor estrategia para evitar las complicaciones renales si no conocemos su causa. No se conoce la causa. Están como dos, vamos a decir, siglos estudiando y no se sabe por qué da la preeclampsia. Solamente da en los humanos, no hay otra especie en la cual se pueda replicar, digamos, la preeclampsia. Como dice, existen múltiples observaciones y pocas investigaciones por más de 2 siglos, imagínense, que no han ayudado a conocer la causa de la preeclampsia. Hasta ahorita no se sabe. Hay grupos, digamos, de investigadores que se dedican solamente a ver preeclampsia, y hasta ahorita no se sabe cuál es la causa. Hoy día conocemos que la preeclampsia se inicia con la invasión inadecuada del tromborazo a las arteriolas espirales, luego se presenta un desbalance en la producción de factores angiogénicos y antiangiogénicos, y finalmente en un tiempo posterior se producen los síntomas o manifestaciones conocidas de la preeclampsia. ¿Sí? Y este conocimiento del desbalance entre el tromboxano y la prostaglandina llevó a los clínicos a usar el ácido acetilsalicílico como fármaco para prevenir la preeclampsia, ¿no? O sea, se está usando ahora. ¿En qué casos, digamos, yo puedo dar preeclampsia a una paciente? Que digamos que tiene 38 años. ¿Sí? Es una paciente que tiene 38 años. Que ha tenido preeclampsia en el embarazo anterior. 38 años, ha tenido preeclampsia en el embarazo anterior. De cajón, debe su aspirina. ¿Cuánto? 150 miligramos, que más o menos se maneja en promedio. Como vamos a ver ahorita, hay bastante discrepancia, vamos a decir, en relación a los valores, pero más o menos la FIGO dice 150 miligramos. Al ser un fármaco de uso oral con pocos efectos adversos y de bajo costo, se le ha usado con distintos factores de riesgo clínicos y algoritmos de múltiples factores asociados a la preeclampsia. Dentro de ellos, digamos, el Doppler, ¿no? Doppler a las 11 a 13 semanas. ¿Han visto cómo es los vasos, vamos a decir, en una paciente normal y cómo son los vasos, digamos, en una paciente, vamos a decir que va a ser preeclampsia? El Doppler eso va a reflejar. Las curvas van a ser totalmente distintas. Miren, el uso de aspirina en preeclampsia. Vean, la American College dice 81 miligramos, ¿no? La FIGO dice 150. La NICE dice 175, 150, la OMS 75, etcétera, etcétera. Y tampoco hay, digamos, cuándo debemos empezar. Dice, por ejemplo, la American College dice entre las 12 a 28 semanas se puede empezar, la FIGO dice 12 a 14 semanas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está usando generalmente ahora es a partir de las 14 semanas. O sea, tenemos una paciente con preeclampsia, con riesgo, que estoy diciendo, antecedente de preeclampsia. La edad, de repente la fotometría Doppler me dice que me va a expresar, digamos, alteraciones, digamos, hemodinámicas. Entonces a este de cajón le doy su aspirina, 150 miligramos,
a partir de las 14 semanas hasta las 36 semanas. ¿Por qué no le doy 37, 39? Por el riesgo de hemorragia. ¿Por qué dice, por ejemplo, 88, dice 81, dice la American College? Por el riesgo de hemorragia, si es que damos 150, vamos a decir, por el riesgo de hemorragia. Entonces, miren acá, este es un dibujito, por ejemplo, de la simetría doble de la arteria uterina como factor de predicción de preeclampsia. Crecimiento fetal restringido y uterino y resultados arteriales superiores. Esto es lo normal. ¿Sí? Esto es cuando hay una buena invasión trofoblástica. Cuando hay problemas, mira cómo se pone, mira, aquí hay una hendidura, que es el famoso notch. Entonces, por eso a todas las gestantes se les debe hacer entre las 11 y 13 semanas de ecografía genética, ¿no es cierto? Dentro de ellos se le hace su Doppler de arteria uterina. Nos debe salir así. Y si yo tengo, como les he dicho, tengo una paciente de, no sé, de 20 años, me sale así, tengo que darle pues aspirina. ¿Qué hace? Va a prevenir, vamos a decir. De repente no me hará eclampsia, vamos a decir, pero me hará de repente una preeclampsia leve, etc. ¿Cuánto damos? 150 miligramos desde las 14 semanas hasta las 36 semanas. Esta es la clasificación de la preeclampsia. Cada sociedad tiene su clasificación. La Sociedad Australiana de Ginecología tiene una clasificación, la Sociedad Canadiense de Ginecología tiene su clasificación. Esta es la American College de Ginecología Obstetricia, que clasifica la preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica, preeclampsia sobreagregada y la hipertensión gestacional, ¿no? Es la clasificación, vamos a decir, del American College de Ginecología Obstetricia. En la sociedad canadiense agrega otras cosas. Agrega, por ejemplo, hipertensión de bata blanca, así. Dentro de esa clasificación, para hipertensión de bata blanca. ¿Qué quiere decir? Dice que cada vez que va al hospital se sube la presión. Está en su casa, está normal. Va al hospital, ve la bata blanca, por eso le he puesto hipertensión de bata blanca, y así sucesivamente. ¿Sí? Criterios de severidad, ¿no? Criterios de severidad, como he dicho, mira, la presión que esté más de 160 y la diastólica, perdón, la diastólica 110, la sistólica 160. Esto ya pues, 160, 110 es ya para asustarse. Ya tenemos que hacer algo. No, y si me duele la cabeza todavía es peor. Ahorita nos va a convulsionar esta paciente, ¿no? Cuando convulsiona, hace hemorragia a nivel de los núcleos basales, etc. No es una hemorragia, digamos, donde podemos destapar el cerebro y sacamos el coágulo, no. Es intraparenquimal. Por eso mata, por eso muere. ¿Sí? Se enclava, digamos, ahí. Pródromos de eclampsia, cefalea intensa, alteraciones visuales, epigastralgia, puede tener náuseas, vómitos, etc. ¿Sí? O también puede haber oliguria. Siempre el paciente, digamos, que tiene 160 centímetros, le ponemos sombra. Y a veces no hay digamos, diuresis, o la diuresis menor de 30 cc por hora, entonces nos está haciendo una insuficiencia renal. Ya les he dicho que hay problemas a nivel de todo el organismo. Puede ser edema del pulmón, las transaminases están elevadas al doble, las plaquetas están disminuidas menos de 100.000, la LDH está aumentada porque hay hemólisis, ¿no? Y las ampollas de coagulación están alteradas. Entonces, todos estos son criterios de severidad, vamos a decir así. Y según los estudios, cuando se mueren, digamos, las mamás por enfermedad hipertensiva de embarazo, generalmente las que han tenido síndrome Helen. Han tenido síndrome Helen, o sea, las transaminases bajas, las enzimas hepáticas elevadas, etc. Hemólisis, estas son las que se mueren. O sea, tenemos una paciente gestante que tiene el síndrome Helen, alto riesgo, digamos, de que pueda ocurrirnos, digamos, algún evento adverso. ¿Cuál es el tratamiento de la preeclampsia? Es terminar el embarazo. Ese es el tratamiento. Terminar el embarazo. Ahora, como dice, en algunas circunstancias podemos dar manejo expectante, ¿no? Gestación de 27 semanas con preeclampsia sin criterios de severidad. Son la presión está alta, de repente la continuidad está menor, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Por qué generalmente hacemos el manejo expectante? Por mejorar el pronóstico neonatal. Para que tenga 32 semanas, 31 semanas, 30 semanas que no sea preeclampsia, el problema es para el bebé, para el producto. Peor si estamos, digamos, aquí en Puno, no tenemos unidades de neonatología, no tenemos neonatólogo, ¿verdad? Pero no tenemos neonatólogo. Entonces ahí viene el problema, entonces hablamos de manejo expectante. Y si es mayor de 36 semanas, tenemos que terminar el embarazo. Si es preeclampsia severa, sea lo que sea, así sea 28 semanas, esa paciente se termine ese embarazo, sí o sí. ¿En qué consiste el manejo expectante? Dice, ecografías seriadas, pruebas semanales de laboratorio, medición estrecha de presión arterial y reconocimiento de signos premonitorio. Les voy a contar en relación al manejo expectante. Nos mandaron una paciente, vamos a decir, de ILADE, 34 semanas, y ya pues todos los análisis están totalmente normales. Lo único que estaba, digamos, la proteinuria al borde de 300 miligramos, bueno, dicen, y la presión que estaba en 2-3 días la paciente estaba estable. Dice que vaya a la casa materna. ¿Conocen la casa materna acá en Puno? No. ¿Lo conocen? Está acá en Yavín, por Yavín, en una casa materna. Ya entonces, pum, lo mandan a la casa materna, esta paciente. En la mañana, digamos, reposaba alta a las 10, 11 de la mañana, ahí se va, lo recibe la obstetriz, y no había turno ni de tarde ni de noche. No había. Pero no sé cómo la paciente viene a medianoche convulsionando, con eclampsia, DPP, o en sala de operaciones mientras se hacía la cesárea, convulsiona, ya se vio intubado. 21 días está intubado. Ya dije, esta es una muerte materna. Salió. Entonces, ¿qué pasó? Como no había nadie, nosotros pensamos que había gente que la controle, ¿no? Que le haga una monitorización estrecha de la presión arterial. No. 6 de la tarde cuando estaba con dolor de cabeza, entonces ya pues alguien hubiera tomado la presión, no, esto está mal, lo hubieran traído inmediatamente. No, nada, no había nada. Entonces tuvimos ese problema en relación al manejo expectante. O sea, quisimos que gane un poquito más de peso la bebé, pero no pensamos que en la casa materna pues no había personal. Y casi se nos muere la mamá. Se muere. En el año más o menos 97, el doctor Carrera Más en el Instituto Dexus de España, cuando yo era residente, nos vino a dar una charla sobre preeclampsia, hablando de la preeclampsia, y en una de esas hace la siguiente frase: la preeclampsia leve puede pasar como un rayo a severa. Esa era su palabra, sí, yo le escuché esa frase, que la preeclampsia leve puede pasar como un rayo a severa. Y lo que le estoy diciendo a esa paciente que le vamos a mandar a la casa materna, ha pasado pues de la preeclampsia leve como un rayo a preeclampsia severa. Entonces ahora si vamos a hacer monitorización tenemos que estar pues ahí, ¿no? Viendo como dicen signos y monitores. Probablemente esta paciente ya estaba doliendo la cabeza, pero no había quién, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ese es el riesgo. A veces por querer ganar peso fetal, podemos ganar una muerte materna, ¿no? Si tenemos una preeclampsia severa, significa que la presión está, digamos, 160, 110, ¿no es cierto? Tiene cefalea, ahorita nos va a convulsionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar un tratamiento, digamos, para bajar la presión, ¿no es cierto? Para bajar la presión. Y segundo, evitar que nos convulsione. Entonces, ahí es donde usamos sulfato de magnesio. O sea, ustedes van a ser médicos, van a hacer serums, no puede faltar en su posta, en su centro de salud, estación de salud, sulfato de magnesio. Y cuando sean internos, este va a ser pan de cada día, digamos, el uso de sulfato de magnesio. Vamos a trabajar con este paciente. Y ustedes eso tienen que manejar en su centro de salud. Si tienen una paciente con 160, 110, ustedes tienen que poner sulfato de magnesio, le dan su nifedipino, que ahorita es un tratamiento antihipertensivo, le ponen una sonda y ¡bum!, lo mandan al lugar donde van a solucionar el problema. Si ustedes no hacen eso, en el trayecto la paciente va a convulsionar y ya fue. Esa es la famosa clave azul. ¿Entienden? Entonces, el tratamiento generalmente
es sulfato de magnesio para evitar las convulsiones. Esto generalmente no se usa. No se usa. Antes de la medicina basada en evidencias, los americanos usaban sulfato de magnesio, los americanos. ¿Ya? En Europa usaban diazepam, fenitoína, etc. Pero cuando ya vino la medicina basada en evidencias, a nivel del mundo ya han dicho que el mejor es sulfato de magnesio. Eso se usa ahora a nivel del mundo por medicina basada en evidencias. Entonces, la dosis generalmente hay dosis de 6 gramos en bolo y 4 gramos en bolo. Lo que usa el Ministerio de Salud, las guías del Ministerio de Salud, es 4 gramos. Pasarlo más o menos en 15, 20 minutos. Estos 4 gramos, o sea, 4 gramos son un paciente, cada ampolla trae 2 gramos, entonces le ponemos, vamos a decir, en 100 cc, 100 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, y se lo pasamos en 15, 20 minutos, 4 gramos, vamos a decir. Después, dosis de mantenimiento, vamos a decir. O sea, usar sulfato de magnesio. Ahora, Sibay es otro investigador que también ve todo lo que es preeclampsia. Yo he hecho mi residencia en el Hospital de San Bartolomé, vamos a decir, los fundadores son americanos, no, han hecho su residencia en Estados Unidos, el doctor Ludwig, Abraham Ludwig, ha hecho en Harvard su residencia de ginecología, venido a Perú en el año 1961 y estableció toda la residencia, digamos, americana. Ya, entonces, sigue la secuencia, vamos a decir. Y ahí se usa 6 gramos. Acá también, digamos, si estoy en turno, usar 6 gramos, porque así dice. Ahora, 4 gramos es lo que dice el Ministerio de Salud, la clave azul, pero la clave azul puede manejarse un técnico sanitario con respeto a los deberes. ¿Entienden? Ahora, siempre hay riesgo, digamos, de intoxicación por sulfato de magnesio, es donde usamos el gluconato de calcio. Lo estamos pasando sulfato, tenemos que ver, pues, digamos, a ver el rango terapéutico, cuando disminuye, digamos, el reflejo patelar, puede haber parálisis respiratoria y paro cardíaco. Tampoco es así nomás, no es, digamos, aplicar sulfato de magnesio por todos los riesgos que hay. Recuerden que el sulfato de magnesio se excreta por la orina. Entonces, si la paciente está orinando bien, por eso tiene que estar con sonda, sulfato igual tiene que haber sonda. Quiere decir que está eliminándose el sulfato. Pero si está haciendo, digamos, orinuria, no hay orina y está pasando el sulfato, vamos a elevar los niveles, digamos, en el organismo y vamos a tener estos riesgos. Y cuando hay, digamos, de repente disminución del reflejo patelar, ya hay disminución de la respiración, digamos, vamos a querer, digamos, acá cuando hablamos de la respiración, pues 16, 14, ya no, está mal esa paciente. No es necesario que tenga 10, 12, nada. Entonces, ¿qué usamos? Gluconato de calcio, 10 miligramos endovenoso durante 3 minutos lo pasamos, ¿no? Como les he dicho, hay que bajar esa presión. La presión está a 170, 110. Y mira, estos son los antihipertensivos que hay. El mejor es la hidralacina. En muchos países de Latinoamérica, como el Perú, no hay hidralacina. No existe. No hay. Ya, entonces, ¿qué cosa usamos? Nifedipina. Usamos nifedipina. Ha habido estudios en que va por ahí, digamos, la hidralacina frente a nifedipina. O sea, en otras palabras, en su poste, en su establecimiento de salud, sería una negligencia terrible que ustedes no tengan sulfato de magnesio y no tengan un nifedipina. ¿No? Si encuentran una paciente 160, 110, preparan su sulfato de magnesio, le pasan, digamos, la dosis de impregnación de 4 o 6 gramos, le ponen su sonda y le dan su tableta de nifedipina, porque tiene que bajar la presión, y lo envían. ¿Entiendes? Es la famosa clave azul. De hecho, el síndrome GEL, ¿no? Cuando hay hemólisis hepática, elevación de las enzimas hepáticas y conteo de plaquetas, o sea, las plaquetas están disminuidas, ¿no? Y una manera de decir, esta paciente tendrá o descartar síndrome GEL, y viene, digamos, con presión alta y me dice que le duele la boca del estómago, que tiene sensación nauseosa. Yo no estoy lejos de decir, digamos, descartar síndrome GEL, por ese dato que me está diciendo la paciente. Tiene dolor epigastrio y dolor de repente a nivel hipocondrio derecho, tiene dolor, sensación nauseosa, y yo pongo ahí gestante tantas semanas, enfermedad hipertensiva, embarazo, preeclampsia,
leve o severa y descartar síndrome GERD por este dato. Yo tengo que preguntar eso. Justo le preguntaba a esa chiquita que les he dicho que me salió redondo y no sentía nada. No sentía nada, me decía no, yo le decía no, etc. ¿No? Y otros criterios más, ¿no? La plaqueta, las transaminasas, etcétera, la LDH mayor de 600. Tratamiento de síndrome GERD, iguales, ¿no? Se hospitaliza, ¿no? Igual le damos sulfato de magnesio, tratamiento hipertensivo y valorar, digamos, como es el estado fetal, mediante una ecografía o un registro, digamos, cardio topográfico. Ahora, si por ahí tenemos, digamos, gestaciones menos de 35 semanas, tenemos que dar maduración, ningún afecto, sí o sí. Entonces, tengo una paciente también menor de 35 semanas, 34 semanas, 6 días, esa paciente debe recibir maduración hormonal, corticoides, por el bebé. Recuerden que la prematuridad es el 75% de la mortalidad perinatal. La prematuridad es responsable del 75% de la mortalidad perinatal. 75% la prematuridad. 50% de los niños especiales, niños con convulsiones, retardo mental, parálisis cerebral, causante es la prematuridad. O sea, no es una broma, no es un chiste, digamos, cuando hablamos de prematuridad. Ya, como dice, como damos la maduración fetal, ¿no? Si es que las plaquetas han venido menos de 100.000, damos corticoides, etcétera, podemos dar hasta metilprednisolona, ¿no? En el postparto podemos dar dexametasona, ya digamos, como dice, 10 miligramos cada 2 horas endovenoso, hasta tener plaquetas mayor de 80.000, etcétera, ¿no? Y si es una, como dicen, a veces podemos transmitir plaquetas. Si las plaquetas, digamos, son menos de 100.000, menos de 20.000, debemos transfundir, digamos, en caso de un parto vaginal, podemos transfundir plaquetas menos de 40.000, si estamos en un caso de cesárea, porque puede llegar las plaquetas a estos niveles, ¿no? Eso simplemente, como dices, por el síndrome GERD. Ahora, no hacemos nada, no le hemos puesto sulfato, etcétera, y en el camino están trayendo a su paciente, va a convulsionar esa famosa eclampsia, ¿no? Convulsiones tónico-crónicas, focales o multifocales, en una aparición en ausencia de las afecciones causales, o sea, que no sea epilepsia, etcétera, ¿no? Pudiendo desencadenarse antes, durante o después del parto, ¿no? Generalmente, casi el 85-90% de pacientes que van a convulsionar tienen cefalea. Me duele la cabeza, me duele la cabeza, esta paciente está echada en su cama, me duele la cabeza, dice, y de repente alguien decía, a ver, tómale la presión, bum, convulsión. O sea, la cabeza, el dolor de cabeza es vamos a decir, es un signo premonitorio. ¿Qué más puede haber? Visión borrosa, fotofobia, alteración mental, etcétera. Justamente para evitar esto es el uso del sulfato de magnesio. Si ustedes no hacen esto, negligencia en su posta, no tienen sulfato, no tienen nifedipina, ese riesgo de correr. Y es riesgo de muerte materna, ¿no? Tratamiento de eclampsia, vía aérea, ¿no es cierto? Oxígeno, evitar lesiones más, está convulsionando, tiene que proteger la lengua, o interacción de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, hay que ponerle sonda, etc., ¿no? Y hay que hacer todas las pruebas, ¿no? De función, digamos, hepática, renal, hematológica, etcétera, ver las pruebas de coagulación, etcétera, ¿no? Y lógicamente esta paciente en eso inmediato está convulsionando, entonces tenemos que poner sulfato de magnesio en las dosis que hemos hecho. O sea, no le vamos a dar con el sulfato, va a parar, debe parar. Y ahí justamente por medicina basada en evidencias, como les he dicho, medicina basada en evidencias, el sulfato es el que hace menos convulsiones. Si ha sido bien administrado, no va a volver a convulsionar. Pero por ahí puede volver a convulsionar, es donde prácticamente damos otra dosis de 2 gramos. Debemos estar pasado 6 gramos, o 6 gramos o 4 gramos, pues otra vez convulsiona la paciente, entonces le pasamos otro poco más o menos de 2 gramos. Como dice, en la cáncer, tratamiento de convulsión con sulfato,
Si no responde, puede usar diazepam o fenilprin. Si es que no responde, pero es bien raro que no responda. Es bien raro, ¿no? Porque si es gestante, el diazepam, etcétera, así como la plancha a la mamá, va a planchar también al bebé. Entonces, cuando va a nacer el bebé, va a estar en flash, ¿no? Todo eso, pues, y con riesgo que eso, generalmente, ¿no? Tratamiento antihipertensivo ya mencionado, o sea, le damos su fenilprin a una terapia oral, ¿no? Una vez establecer el cuadro, realizar valoración, cómo está el feto, ecografía, monitorización, evaluación pulmonar, si vamos, pedir su radiografía tórax para tratar respiración pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que les he hecho más o menos un algoritmo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Generalmente se da el sulfato de magnesio, pero si otra vez hay, digamos, convulsiones, damos un bolo de vamos a decir, de 3 gramos, perdón, de 2 gramos de sulfato de magnesio que podemos pasar de 3 a 5 minutos. Si es que nos vuelve a convulsionar a esta paciente que le hemos dado sulfato, ¿no? Se vuelve a dar dosis, ¿sí? Y muchas veces puede necesitar, digamos, intubación, ¿no? Bueno, ahí nos vamos a quedar, ¿no?